Comentario capítulo 32. Mientras que Moisés tenía su experiencia en la cumbre del monte con el Señor, el pueblo pecaba en el valle al pie. El liderazgo espiritual no siempre es bendición. Hay cargas también. Moisés, el intercesor, 32, 1 al 35. El pueblo de Dios peca, 1 al 6. Sin que importe cómo se mire a este pecado, fue una gran ofensa contra Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios, escogido por su gracia y redimidos de Egipto con su poder. Él los guió, alimentó y protegió del enemigo y los hizo parte de su pacto. Le dio leyes santas y el pueblo acordó obedecerlas. 19, 8, 24, 3 al 7. Aquí en Sinaí el pueblo vio la asombrosa exhibición de la gloria de Dios y tembló ante su poder. Sin embargo, a pesar de todas estas maravillosas experiencias, insolentemente desobedecieron al Señor y cayeron en la idolatría y al placer del pecado. Solo la adoración y dedicación al Dios verdadero nos puede llevar a una vida santa y apartada. Muchos dicen llevar una vida cristiana en victoria, pero la verdadera victoria está en la santidad, no en una adoración externa. El Antiguo Testamento muestra una adoración externa, pero no una adoración interna. La verdadera adoración interna nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a la santidad. Comparemos con 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Debemos entender cuál es la verdadera adoración y para eso tenemos que entender la diferencia entre adorar por medio de la letra y adorar por medio del Espíritu Santo. Para eso, como cristianos, tenemos que distinguir entre la adoración externa y la adoración interna, entre una falsa fe y una fe verdadera, entre las falsas creencias, las doctrinas y las doctrinas verdaderas, o la sana doctrina. Para poder entender la diferencia tenemos que también entender la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia, porque si no entendemos estas cosas, entonces no vamos a entender la Biblia y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, solamente tendremos una religión basada en la imitación y no podemos alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de falsas religiones, falsas creencias y falsas costumbres o costumbres incorrectas. Ya hemos dicho algunas diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En este capítulo 32 vamos a ver una de esas diferencias que nos pueden hacer entender más claramente que el cristiano no vive según lo que está escrito en el Antiguo Testamento, sino lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Porque como vemos, el Antiguo Testamento es una adoración externa que muchas veces es una falsa adoración o una falsa fe, porque es una demostración de fe o de adoración engañosa. En cambio, la adoración interna es la que Dios ve y no la que el ser humano o la carne ve o busca para tener una falsa seguridad. Comparemos con Juan 4, 20 al 21 y 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís,
en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Acá tenemos un ejemplo de adoración incorrecta y correcta. La adoración incorrecta está representada en el Antiguo Testamento porque solo era una adoración externa. Ellos adoraban en lugares, altares. La verdadera adoración no es ir a una iglesia o manifestar una adoración externa. Muchos lo hacen así, pero no tienen una verdadera adoración interna. Aclarar que adorar en espíritu no significa caer en una especie de trance o estado inconsciente de adoración, ni mucho menos de descontrol de los sentidos, como muchos hacen para demostrar que adoran. La adoración en espíritu se refiere a un acto propio de adoración, es decir, una ofrenda de adoración. Adorar significa reconocer el señorío de Dios en nuestras vidas de acuerdo a las virtudes divinas, es decir, reconocer su divinidad única, su misericordia, gracia infinita, etc. Una verdadera adoración viene de una verdadera fe. La fe verdadera no es solo creer en Dios. La fe verdadera es por conocer y entender la Biblia. De esa manera ejercer fe en lo que Dios nos dice, no solo en lo que Dios hace o hará. Esto es muy importante, porque la verdadera fe no es en lo que Dios hace o hará por nosotros, sino en lo que Dios ya hizo, es decir, el sacrificio de Jesús en la cruz para nuestra salvación. Ese es nuestro principal motivo de adoración. Por lo tanto, si alguien no cree en el poder del sacrificio de Jesús en la cruz, es porque no cree realmente en lo que dice Dios o hizo en la cruz. En otras palabras, cree en la salvación se puede perder, es demostración de falsa fe.